Tema 1. Introducción y principios generales. Parte 4. El operador Nabla. El operador Nabla es un operador vectorial y en coordenadas cartesianas tiene la siguiente expresión. Parcial con respecto de x sub 1 es sub 1, más parcial con respecto de x sub 2 es sub 2, más parcial con respecto de x sub 3 es sub 3. El gradiente de un escalar es un vector y se obtiene aplicando el operador Nabla a una función escalar phi. En cartesiana su expresión sería parcial de phi con respecto de x sub 1 es sub 1, más parcial de phi con respecto de x sub 2 es sub 2, más parcial de phi con respecto de x sub 3 es sub 3. El gradiente de un vector es una matriz y se obtiene aplicando el operador Nabla a un vector v. La primera fila de esta matriz sería parcial de v1 con respecto de x1, parcial de v1 con respecto de x2, parcial de v1 con respecto de x3. La segunda fila sería parcial de v2 con respecto de x1, parcial de v2 con respecto de x2, parcial de v2 con respecto de x3. Y la tercera fila, parcial de v3 con respecto de x1, parcial de v3 con respecto de x2 y parcial de v3 con respecto de x3. La divergencia de un vector es un escalar y se obtiene multiplicando escalarmente el operador Nabla por un vector. Su expresión en cartesiana sería parcial de v1 con respecto de x1 más parcial de v2 con respecto de x2 más parcial de v3 con respecto de x3. La laplaciana de un escalar es un escalar y se obtiene calculando la divergencia del gradiente de un escalar. En cartesiana sería la derivada segunda de phi con respecto de x sub 1 más la derivada segunda de phi con respecto de x sub 2 más la derivada segunda de phi con respecto de x sub 3. La laplaciana de un vector es un vector y se obtiene como la laplaciana de cada una de sus componentes. Laplaciana de v1 es sub 1, más laplaciana de v2 es sub 2, más laplaciana de v3 es sub 3. El rotacional de un vector es un vector y se obtiene multiplicando vectorialmente el operador Nabla por un vector. Tendríamos que resolver un determinante donde en la primera fila tendríamos los vectores unitarios, en la segunda fila las componentes del operador Nabla y en la tercera fila las componentes del vector. La divergencia de una matriz es un vector y es el resultado de multiplicar matricialmente el operador Nabla por la matriz en cuestión, de manera que la primera componente del vector sería el resultado de multiplicar el operador Nabla por la primera columna. La segunda componente del vector sería el resultado de multiplicar el operador Nabla por la segunda columna y la tercera componente sería el resultado de multiplicar el operador Nabla por la tercera columna. Podéis comprobar que el rotacional de un gradiente es 0 y que la divergencia de un rotacional también es 0. Los campos en los que la divergencia es 0 se llaman solenoidales y los campos en los que el rotacional es 0 se llaman irrotacionales. A partir de ahora, cuando hablemos de una superficie diferencial, emplearemos la letra diferencial de sigma minúscula y cuando hablemos de una superficie, la letra sigma mayúscula. Cuando hablemos de un volumen diferencial, emplearemos la letra diferencial de omega minúscula y cuando hablemos de un volumen, la letra omega mayúscula. Si nos referimos a una superficie o volumen de control, utilizaremos los subíndices C. Y si nos referimos a una superficie o volumen fluido, los subíndices
f. Por último, repasaremos el teorema de Gauss, que nos será de gran utilidad para transformar integrales de superficie en integrales de volumen. El teorema de Gauss lo que nos dice es que si tenemos una integral extendida a una superficie sigma cerrada de una función escalar phi por el vector normal a dicha superficie diferencial de sigma y la función phi es continua y derivable dentro de esta superficie cerrada sigma, pues podemos transformar esta integral de superficie en una integral de volumen sin más que hacer la integral extendida a omega, donde omega es el volumen encerrado por sigma, gradiente de phi, diferencial de omega. Una segunda versión del teorema de Gauss nos dice que la integral extendida a sigma del vector v por el vector normal a dicha superficie diferencial de sigma es la integral extendida a omega de la divergencia del vector v diferencial de omega. Y una tercera versión sería que la integral extendida a sigma del vector n vectorialmente por el vector v diferencial de sigma es la integral extendida a omega del rotacional de v diferencial de omega. Es muy importante incluir el punto del producto escalar cuando sea necesario, ya que no es lo mismo la divergencia de un vector que el gradiente de un vector. Esto de aquí es un escalar y sin embargo esto de aquí es una matriz.